tal? Buenos días. Estamos comenzando otra edición de Visión 7 Internacional, acompañándolos como cada sábado al mediodía. Telma Luzani, ¿Qué tal? con nosotros. ¿Cómo Muy andás? bien, muy bien. Sin Pedro Brigger, anda de viaje, como suele suceder. Es muy convocado, digamos, esta vez por España, ¿no? Así que a la vuelta nos va a estar contando la situación, lo que pudo ver personalmente él por allá. Lo que tenemos nosotros para compartir hoy es mucho material. Hubo varios acontecimientos en la semana que merecen la atención. Uno de ellos fue la reelección, habría que decir, nueva elección de Alexis Tsipras, de Syriza, en Grecia. Una nueva oportunidad que le dio el pueblo de Grecia para esta transformación que se dio en Syriza, esta nueva propuesta y lo que significa cómo se para Grecia hoy frente a ese sometimiento, ese ajuste que le aplica la Unión Europea. Vamos a analizar esto, vamos a ver en un informe primero lo que significan estas elecciones y después tratar de ver qué es lo que sucede de aquí en adelante con este desafío que tiene Grecia y esta alternativa que ha elegido el gobierno de este país. También vamos a tener con nosotros alguien que nos va a hablar con un tema que tiene mucho que ver con lo que sucede en Grecia, porque vamos a hablar de la crisis internacional y cómo afecta y cómo separa América Latina frente a esto. Para ello lo hemos invitado a Pedro Páez. Él es un economista ecuatoriano, pero a esta altura un economista latinoamericano, debemos decir, porque es uno de los impulsores de los proyectos como el Banco del Sur, como en general todo lo que se conoce como la nueva arquitectura financiera regional. También vamos a hablar de eso, qué pasó con esos proyectos, en qué situación están hoy. Pedro estuvo participando de un congreso muy importante que hubo esta semana en Buenos Aires del pensamiento económico latinoamericano, que reunió a figuras del nivel de Teotonio dos Santos, por ejemplo, o también Paul Singer de Brasil, no el de los fondos buitre, y otras personalidades, de lo cual también vamos a estar hablando con él en el próximo bloque. Sí, fue como comenzabas vos, el tema de Grecia, fue el domingo pasado, pero la verdad que fue una semana tan intensa que parece que había sido hace un año, porque en esta semana pasaron cosas realmente importantísimas. Vamos a hablar más tarde y con más profundidad sobre el acuerdo que alcanzó el gobierno de Colombia con la FARC, pero sin duda una de las noticias principales fue la visita del Papa a Cuba y a Estados Unidos. En los dos lugares planteó ideas muy valientes y políticamente muy profundas, muy importantes. En Cuba, bueno, una de las cosas que destacó fue justamente el tema de la reconciliación, aludiendo a Estados Unidos y Cuba, y también al tema de la paz, aludiendo a lo de las FARC, y en Estados Unidos temas importantísimos, armas, narcotráfico, inmigrantes, tema nuclear, así que, y el tema ecológico, que fue uno de los temas principales que habló en Naciones Unidas. Vamos a tener un compilado sobre esto. Y hoy, 26 de septiembre, se cumple un año del día en que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. El tema todavía sigue pendiente, los familiares siguen reclamando justicia y verdad. También tenemos un informe sobre eso. Luego de ganar las elecciones, el premier Alexis Tsipras prometió rescatar a Grecia del ajuste financiero en 4 años. Aunque parece que hubiera ocurrido hace demasiado, Syriza llegó al poder en Grecia hace apenas 8 meses, en enero de 2015. La intensidad de ese breve periodo que constituyó el primer gobierno de Alexis Tsipras en medio de la crisis más profunda en la historia de ese país del sur de Europa fue tal que parece que hubieran sido años. Las expectativas y esperanzas en una nueva política, las posiciones de principio contra la doxa neoliberal, el rechazo frontal al ajuste impiadoso impuesto por la Troika Europea, constituida por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, las interminables negociaciones en Bruselas, los ultimátums tecnocráticos apoyados en un corralito, el referéndum del 5 de julio en el que el pueblo griego rechazó entregar su soberanía económica, todo eso se consumió tan rápidamente que obligó a Tsipras a renunciar el 20 de agosto de 2015 y convocar a nuevas elecciones. Lo que parecía blanco y negro se volvió como mínimo gris. Tsipras
terminó aprobando un ajuste inédito que entregó el control de la economía griega a la supervisión del Eurogrupo a costa de la renuncia de su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, y de una rebelión en su propio partido, buena parte de cuyos legisladores votaron contra los recortes, y el Fondo Monetario Internacional pareció convertirse a la heterodoxia, manifestándose a favor de una quita de la deuda griega, lo que finalmente no fue aceptado. El domingo 20 de septiembre, Syriza volvió a triunfar con un margen relativamente amplio. Obtuvo el 35,5% de los votos. Lo siguió el centroderechista partido Nueva Democracia, que postulaba a Vangelis Meimarakis con el 28%. La victoria que consagró por segunda vez a Tsipras como primer ministro fue de alguna forma pírrica esta vez. Obtuvo 145 bancas, 10 menos que las que había logrado en la elección de enero, y quedó así a 6 de los 151 escaños necesarios para formar gobierno sin necesidad de alianzas. Eso lo obligó a restablecer la misma coalición que ya había puesto en práctica con el partido de derecha Griegos Independientes de Panos Kamenos, que obtuvo solo un 3,7% de los sufragios y 10 bancas. También bajó mucho la participación ciudadana. Solo votó un 55% del padrón contra el 63% que participó de la anterior elección parlamentaria y la masiva concurrencia a las urnas durante el referéndum. Por otro lado, el partido neonazi Amanecer Dorado quedó como tercera fuerza e incrementó a 18 los legisladores con los que cuenta en el Parlamento. En tanto, el nuevo partido Unidad Popular, formado por los disidentes de Syriza y encabezado por el exministro de Medio Ambiente y Energía, Panagiotis Lafazanis, obtuvo solo un 2,9% de los votos y no logró ninguna banca. El cambio de situación para este nuevo gobierno de Tsipras se sintetiza en la sinceridad brutal de su exministro Yanis Varoufakis, quien opinó que estos comicios, en los que la vasta mayoría de los partidos apoyó el ajuste avalado por Syriza, fueron la legalización de la capitulación que siguió a la firma del callejón sin salida humillante e irracional que fue el rescate acordado con las autoridades europeas. Para Tsipras, en cambio, se trató de una victoria del pueblo. Su capacidad de resistencia política personal y también la de Syriza, demostradas en este triunfo, no significa que se hayan acallado las disidencias internas a causa del giro de 180 grados que, aunque obligado por las circunstancias, convirtió a Syriza en un nuevo partido pro-ajuste, junto con el resto de la vieja clase política representada por PASOK y Nueva Democracia. El poder del Parlamento, en la democracia parlamentaria griega, ha quedado reducido a avalar las leyes de ajuste que enviará el gobierno y que cuenten con el visto bueno de los acreedores, con Alemania a la cabeza, ya que el acuerdo firmado con la Troika Europea les otorga una suerte de poder de veto legislativo y establece que todos los borradores de los proyectos a ser aprobados deben ser revisados previamente por los miembros del Eurogrupo. Y no solo eso, a Tsipras, además del ajuste, le queda en este segundo gobierno la tarea de terminar de ejecutar lo comprometido en el memorándum. La transferencia de 50.000 millones de euros de activos griegos a ser privatizados, que incluyen desde aeropuertos de los más populares destinos turísticos hasta empresas y bienes públicos estratégicos. Para mayor humillación, una cláusula adicional impide que en un futuro el gobierno griego pueda recomprar estos activos. La esperanza de una democracia social representada por Syriza se redujo así apenas a intentar, a partir de ahora, un tibio control de daños. La doctrina del shock ha sido aplicada una vez más y de manera ejemplificadora. En 9 meses Grecia tuvo 3 elecciones, si contamos el referéndum como una elección donde el pueblo expidió y dijo lo que quería, y varios giros en su política. Se comentó mucho esta última elección en el sentido de que Tsipras necesitaba hacerla para blanquear un poco la situación interna de su partido, para que ese sector interno que se oponía a los ajustes, que efectivamente se fue de Syriza y formó su propio partido, pudiera, digamos, liberarle las manos para hacer lo que él consideraba que tenía que hacer. Y me parece que esta elección dejó 2 o 3
puntos claros. Uno es que hay más cantidad de griegos decepcionados, se podría ser apáticos, decepcionados con la política y con la situación en la que se encuentra, porque hubo 800.000 personas menos que no votaron, es decir, hubo más abstención. Por otro lado, bueno, los partidos tradicionales más o menos sacaron todo lo mismo, Nueva Democracia, Amanecer Dorado de ultraderecha se consolidó un poco más. Syriza se consolidó, o Tsipras se consolidó como un líder, y el tema crucial, que me parece que era lo que se estaba debatiendo en esta elección, es que Unidad Popular, este sector de izquierda dentro de Syriza, no sacó ni el 3%. Es decir, esto me lleva a reflexionar que probablemente Tsipras hacía una buena lectura de lo que la sociedad griega estaba dispuesta a votar y estaba dispuesta a aceptar. Hay un artículo muy interesante que les recomiendo de Martín Laforgue. Martín Laforgue fue invitado nuestro en Visión 7 Internacional, en Cuaderno de Coyuntura, se llama, es una publicación de la Universidad de Buenos Aires, y él dice que los ejes sobre los que Tsipras hizo su campaña, su última campaña, era, bueno, si nos quedamos en el euro, si la mayoría queremos quedarnos en el euro, lo que se viene es una política de ajuste brutal y una destrucción de nuestra economía. Así de claro. Si queremos eso, yo lo máximo que puedo hacer es tratar de que los daños fueran pagados de alguna manera más por los ricos que por los pobres. Voy a intentar hacer esa transferencia, pero tampoco es seguro. Y lo que sí trataremos de seguir luchando contra el sistema político tradicional. Y la gente votó, se puede pensar, mayoritariamente por eso. Prefiero el sacrificio antes que salirme de la eurozona. Sí, evidentemente, digamos, nadie más allá del pueblo griego puede decidir cuál es el camino a seguir. Uno puede analizar este camino y hacer algunas observaciones sobre eso, porque yo lo que notaba que mientras el discurso de Tsipras dice rechazar la lógica neoliberal de la Troika, su primer discurso en el Consejo de Ministros de esta semana fue un alineamiento no solo con el acuerdo de rescate, sino con la propia lógica del ajuste neoliberal, porque dice... Algunos de los párrafos de este discurso. La aplicación de estas medidas es necesaria para completar la primera evaluación del rescate y poder iniciar la negociación para el alivio de la deuda y la recapitalización de los bancos. Los dos temas fundamentales de los que dependerá el futuro. Es decir, ya poner la dependencia del futuro de la recapitalización de los bancos y el alivio de la deuda es una definición política que se acerca mucho a lo que se estableció como precepto, como concepto desde el sistema o el modelo neoliberal. Pero después dice, el acuerdo con los acreedores, que contempla un máximo de 25.000 millones de euros para la recapitalización de los bancos, debería estar listo antes del 1 de enero y se considera de máxima importancia para la recuperación económica de un país que se sigue sometido al control de capitales. Es decir, esto como comentario de una de las agencias internacionales, pero reconociéndose que toda la expectativa, esperanza de recuperación económica está en el rescate de los bancos. Digamos, un discurso bastante diferente de lo que planteaba Tsipras antes de llegar, que inclusive vino a conocer la experiencia argentina, una experiencia argentina que justamente, si hay algo que la caracterizó, es una recuperación económica muy importante, sin bancos y sin crédito externo. Es un tema para estudio de la academia, el tema de una economía que funcionó sin crédito durante todos estos años y tuvo una recuperación tan notable. Y sin aplicar el ajuste sobre los derechos sociales, que es justamente lo que está haciendo ahora Tsipras, ¿no? Y después hay un párrafo final que quiero recalcar de Alexis Tsipras porque, digo, a ver cómo te suena esto. Dice, el alivio de la deuda hará de nuevo al país atractivo para las inversiones y la recapitalización de la banca servirá para garantizar los depósitos y para poder financiar la economía. Sí, un verso conocido. Es un recetario neoliberal, digamos, por lo menos está definiendo un determinado camino en el cual uno, bueno, tiene derecho a dudar de que por ese camino se llegue a una recuperación económica. Digamos, sí, hay una correlación de fuerza que es real, digamos. Evidentemente Grecia no pudo con la Unión Europea. Y eso es un límite, es un límite real, ¿no? Tampoco se puede esperar que cambie la correlación de fuerzas para no, salirse. pero está solo en Europa, claro. Me parece que, digo,
para entender tampoco que no se podía mandar, ya ves que no tenía tampoco una masa crítica favorable a nivel de población para poder mandarse y decir, bueno, nos vamos del euro, nos movemos con lo propio, crecemos buscando otras alternativas económicas. No tenía, la realidad es que esta elección prueba eso, que no tenía una posibilidad de apoyo popular para esto, que era una jugada... No tenía una propuesta, no sé si no tenía posibilidad. Ahí sigo un poco a lo que suele decir Samir Amin, economista egipcio y para mí uno de los más brillantes analistas de toda esta situación política y económica. Él dice, de este tipo de situaciones, si las respuestas van a seguir siendo a nivel local, es decir, de los países frente a una crisis global, que es lo que está sucediendo en todo el mundo, sin un grado muy alto de audacia no se sale. Y acá me parece que lo que faltó es audacia, justamente. Es decir, fue hasta ahí sí, yo con entiendo, el planteo. Pero digo, audacia sin respaldo popular. Respaldo popular, evidentemente, digo, más del 60% que consiguió en el plebiscito. Sí, pero el tema es salirse del euro, que ese es el punto que a mí me parece que es lo que en Grecia no se logra. Hubo una propuesta de Varoufakis. La gente todavía, sí, de él sí, pero que la gente me parece que todavía no hay conciencia suficiente para entender que la salida posible es saliéndose del euro, volviendo a dracma. No, había Esa es la política. No, por eso, pero la propuesta de Varoufakis era sin salida del euro. Era con el tema de los bonos, una segunda moneda, digamos. Digo, por ahí había que trabajar algo, sí, seguramente. Más a nivel, claro, a nivel de crear esa conciencia y de crear... Pero bueno, digamos, es el camino que eligió finalmente Grecia, su gobierno. Vamos a ver cómo le va, pero quedó muy sometido a las condiciones de la Troika y además sometido desde la lógica que está aplicando a su política. De hecho, te digo que ya hubo recortes de subsidios y de jubilaciones. Dijo que iba a restituir los convenios colectivos de trabajo como compensación, pero eso era un proyecto a futuro, mientras que los recortes son una cosa real, ya. Y otra cosa interesante que quería comentar es que justamente Varoufakis, junto con otros sectores de la izquierda europea, como Oscar Lafontaine, ¿te acordás de Oscar Lafontaine? Sí. Era del partido socialista, digamos, como lo fue Schröder. Era el sector más de izquierda del Partido Socialista Alemán, con Jean-Luc Mélenchon de Francia, también de izquierda, y con Stefano Fassina, ex viceministro de Finanzas de Italia. Están tratando de formar lo que llaman un plan B en la europea. A mí me hace acordar un poco al Foro Social de San Pablo. ¿Te acordás que nosotros también, cuando estábamos en la noche más oscura del neoliberalismo, se creó el Foro Social de San Pablo, donde se trabajaban estas ideas de posibilidad de enfrentarse al neoliberalismo? Bueno, están intentando eso, llegar a una cumbre internacional por un plan B para Europa, y bueno, y la salida sería una desobediencia civil y como objetivo salir de la eurozona. Bueno, vamos a ver qué resulta. ¿Lo vas a invitar a Félix Taylor? Lo voy a invitar a Félix Taylor a saludarlo. Muy buenos días, feliz primavera, porque no nos vimos y es un gusto, claro. Y ya estamos en el mes de aniversario de Visión 7 Internacional, así que muchas gracias por todos los saludos que hemos recibido. Exactamente, 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble, ¿eh? Y estamos mejor que antes, mire. Llamó Marita de Flores, se comunicó con nosotros, dice, lamento que Tsipras se haya puesto de rodillas, le tenía fe, dice Marita. Y José de Zárate dice, esto demuestra que el capitalismo necesitaba leccionar y con Tsipras lo logró. 0800 444 1777 4535 0709, los teléfonos para comunicarse con nosotros. Hoy no lo tenemos a Pedro Brigger, se ve que quedó cansado. El sábado pasado estuvimos juntos, porque ni Alejandro Casanseu estuvo el sábado. ¿Cómo nos fallaron el sábado? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien, mejor? ¿De salud? Menos mal, estábamos preocupados. Y Pedro se ve que se cansó y se tomó vacaciones y el trotamundo de Pedro ya volverá pronto. Bueno, ustedes saben, tenemos siempre a consideración de nuestros televidentes algunos datos que les vamos a ir dando de un personaje. Ustedes nos tienen que llamar y nos tienen que decir de quién se trata. Aquí va la primera incógnita de la jornada de hoy. Nuestro personaje estudió artes plásticas en la Pontificia Universidad Católica de Perú, becaria de la Fundación Fulbright, se perfeccionó en el Instituto de Arte de Chicago en Estados Unidos. Allí está la fotografía. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709. Recuerden que tenemos la red social Facebook para comunicarnos también. Yo veo Visión 7 Internacional y el correo electrónico v7inter@gmail.com. Así que tienen cientos de maneras de comunicarse con nosotros. Hoy estamos hasta las
13:45, aquí en Visión 7 Internacional. Nos vamos a ir a la primera pausa, pero claro está, les vamos a adelantar los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Francisco en Estados Unidos. Con una amplia agenda, el Papa se reunió con Barack Obama, conmovió al Capitolio y fue ovacionado en las Naciones Unidas. Luego de la pausa, todos los pormenores de una visita histórica. Y además, Ayotzinapa, una herida abierta. A un año de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, México se moviliza en reclamo de justicia. Nuevas hipótesis e investigaciones cuestionan la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto. Todo esto y mucho más se lo contamos, como siempre, aquí en Visión 7 Internacional por la televisión pública.